2 de marzo, Nuestra Señora de la Ayuda de Rocafiorita, construido por los combatientes veteranos de la Segunda Guerra Mundial en honor de Nuestra Señora de la Ayuda. El santuario se encuentra en el Monte Calfa, cerca de Rocafiorita. La iglesia está dividida en 3 naves, con la central que conduce a un pequeño ábside circular. El techo del ábside está adornado con un fresco que representa a la imagen de la Santísima Virgen. En el altar central se encuentra una pequeña estatua de Nuestra Señora, 2 placas de mármol situadas en el extremo de 2 pasillos cuentan la historia del santuario. El portal central y las laterales se hicieron en bajorrelieves de bronce que representan escenas de la historia del santuario. Los viajeros que transitan a través de tren o en coche por el puente que conecta Santa Teresa de Riva a San Alessio, mirando al oeste en una pequeña montaña alta en forma de un enorme gato acurrucado, mirando con las orejas erguidas en la última noche en agosto. La cresta de la montaña es rodeada por un cordón luminoso de color oro. Son bombillas eléctricas alineadas. En el centro del cordón una gran llama inmóvil. Es la fachada del santuario de Nuestra Señora de la Ayuda durante la noche del último domingo de agosto y las noches del sábado y el viernes anterior. La montaña iluminada a fiesta recuerda la celebración anual del evento religioso más grande del Valle de Ágoro. Rocafiorita es un pueblo a 800 metros sobre el mar y cuenta apenas con unos 300 habitantes y sus orígenes se encuentran en el siglo XVI. En el siglo siguiente fue un principado y contaba con 58 casas y 250 habitantes. Pedro Bálsamo, marqués de Limina, fue nombrado en 1614 por el privilegio del rey Filipo de España, príncipe de Rocafiorita. Fue quien fundó en Mesina la primera casa de la Compañía de Jesús bajo el título de San Francisco Javier. Murió sin descendencia. Le sucedió en el título su hermana Antonia, casada con Giacomo Bonanno. El pequeño centro eclesiástico era una capellanía simple y los capellanes fueron llamados rectores de la iglesia dedicada a la Inmaculada hasta el padre don Carmelo Ochino, último de los capellanes, primer párroco del lugar. Él se interesó para que la capellanía fuera elevada a parroquia. Civilmente, la zona hasta tiempos recientes ha estado agregada a Monjufi-Melia. Solo en 1947 obtuvo su independencia. Los habitantes se dedican a la agricultura, al pastoreo también. Y es en el presente que se habla del queso de Rocafiorita y de la ricota tan famoso. En 1923, 3 jóvenes de Rocafiorita, Alejandro Carmelo Oquino hermanos y Filipo Oquino, sí, su primo, estaban en la Feria de San Pedro que cada año se celebra el 27 de junio en la margen izquierda del río Agro, la antigua Agrilla, al pie de la meseta de la que destacan las murallas de un famoso
templo basiliano de 3 naves con cúpula dedicada a los santos Pedro y Pablo, que hoy en día es un destino para los artistas y turistas italianos y extranjeros. Los Oquina en la mañana del 27 de junio fueron a la feria en la montaña con la mentalidad común a todos los niños y curioseando con los ojos radiantes de felicidad, vieron en una tienda de campaña tendida en la arena del río una figurita de cerámica de la Virgen y el niño. Quedaron encantados. Querían comprarla, pero no tenían dinero suficiente. Preguntaron el precio y el distribuidor dijo que 15 liras. Era por entonces una suma considerable si se entiende que una oveja se vendía por 70 libras. Los niños, con mucho esfuerzo, lograron juntar la cantidad de dinero pidiendo a su madre, y como se demoraron un tiempo, pensaron que quizás ya se hubiera vendido. Sin embargo, la estatua estaba esperando por ellos y así se la compró. Envuelta en una pañoleta, fue llevada con gran alegría a Roccafiori y empezaron a pensar qué hacer con ella. Los tres muchachos decidieron tenerla un poco cada uno para disfrutar de ella. Tal vez nunca en su vida habían sido tan felices como en aquellos días. Establecieron que primero estaría en la casa de los dos hermanos y luego más tarde en la del primo Oquino. Se pidió al sacerdote don Carmelo Oquino, tío de ellos, la bendición. Él bendijo de buen grado la estatua y así se quedó en un pequeño nicho en la casa de los hermanos Oquino. A la estatua se le dio el nombre de Madonna de la Catena, el título mariano conocido y amado por el pueblo de los dos valles de Letojani y Agro. Después de un tiempo, los tres niños maduraron la idea de ahorrar dinero que les daban como regalo y construir una caseta pública. Cuando tuvieron lo suficiente para pagar la jornada de trabajo de un albañil, se construyó la pequeña edificación y en la pared de la casa del arcipreste en la carretera principal. En los días de la fiesta de la Madonna de la Catena brillaba la luna de la luz de una lámpara de querosene y se ponían flores frescas. La Virgen de los tres niños recibía regalos y oraciones de los peregrinos que iban y venían desde el santuario de la Catena al Balcio Daro. Cada uno tuvo su propio destino. Los tres, antes de separarse e ir cada uno a su propia suerte, habían establecido entre ellos: cuando seamos grandes, vamos a hacer grandes cosas, proyectando siempre una iglesia y una estatua de tamaño natural. En 1927, Filippo Quino entró en el seminario en Messina para prepararse para el sacerdocio. El 25 de junio de 1929, Alejandro Quino partía para los Estados Unidos en busca de fortuna. En 1933, Carmelo Quino pasaba a ser soldado. Filippo Oquino fue ordenado sacerdote en 1938 y después de un corto periodo de entrenamiento fue destinado de arcipreste a Milina. Estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945 y Carmelo Oquino fue reclamado para la Fuerza Aérea. Alcanzando el grado de sargento mayor, fue a menudo misionero en misiones difíciles de las que salió ileso.
En un día trágico, en 1942, durante los intensos combates, está rodeado de fuego cruzado mientras las granadas estallan a su alrededor, ve caer uno tras otro a sus compañeros de armas, consciente de que estaba humanamente perdido. Con todo el ardor de su fe, invocó a la Santísima Virgen de la Ayuda. Ayúdame, Madre. E inmediatamente cesó el bombardeo y se salvó milagrosamente, pero los cuerpos mutilados se extendían a su alrededor. Muchos cuerpos destrozados y llanto de los cuerpos de los heridos y moribundos. En 1943, el sargento mayor Oquino estaba estacionado en Roma y siempre consciente de la tragedia de ese día y su salvación milagrosa con la ayuda de compañeros y amigos, hace ejecutar por la empresa de arte sacro de Rosa e hijo de Roma una estatua de la Señora bajo el título de la ayuda. Cada día seguía el desarrollo bajo su dictado porque tenía un gusto no común para el arte. El escultor La Rosa ha afirmado que era la más bella de la Virgen salida de su estudio y única en su género. Antes de enviarla a Roca Fiorita con una brillante intuición a través de amigos en contacto con la Santa Sede, le envió al Palacio Apostólico. La envió durante 3 días, se mantuvo en el Vaticano. El 2 de marzo de 1943, el Papa Pío XII hizo una pausa para contemplar la bellísima imagen, muy satisfecho con el devoto que cuenta con espíritu de gran fe. Lo que había hecho luego la bendice con aquella efusión del corazón que era propia, puesto que es sabido que el gran pontífice era, entre otras cosas, un papa muy mariano, de inteligencia y profunda vida ascética. Al mismo tiempo, el Papa, previa solicitud, concede la bendición apostólica y la indulgencia plenaria en artículo mortis a Carmelo Oquino y su familia, que al morir incapaces de confesar y de comunicar, invocan penitentemente el santísimo nombre de Jesús. El Observatorio Romano dio la noticia de este encuentro el 17 de marzo de 1943. Al mismo tiempo, el Papa bendijo al viejo párroco Oquino y a los fieles de Rocafiorito, de los que esperaba una devoción ferviente a Nuestra Señora. Ahora se presentaba el problema de la entrega de la estatua. Fue en el periodo más crítico de la guerra. El ferrocarril ya no aceptaba envíos. Pocos y maltrechos trenes hacían el incierto y peligroso viaje bajo la amenaza de las ametralladoras y los bombardeos a través de amigos influyentes. Carmelo Oquino obtiene del Ministerio de Transporte un poder para enviar la imagen en un cajón como equipaje personal en el mismo tren en el que viajaba él. Fue un viaje de suspenso. El tren cruzó el estrecho de Messina ileso y llegó a Santa Teresa de Riva, donde la caja tendría que continuar a Roca Fiorita vía el río Agro y Limina en un carro, pero el río Agro estaba en plena inundación por las noches lluviosas y nieve derretida de los contrafuertes. Así que el cajón que fue desviado a Letojani a través de Melia debería llegar a Roca Fiorita. Sin embargo, al llegar al cruce de caminos de Melia,
Era ya de noche y seguía lloviendo. El caballero que tiraba el carro con el cajón tomó voluntariamente la calle Gallodoro, a donde llegó tarde. La noticia de aquel arribo se difunde en todo el pueblo y hasta el párroco don Carmelo Ridolfi va a conocerla. Él no podía conciliar la idea que esta estatua de la Virgen hubiera sido bendecida por el Papa. Y sorprendido de que la estatua de la Virgen entrara en un granero, pidió que fuera llevada a la iglesia y así fue trasladada a la parroquia, fue descubierta y puesta en una litera. Al día siguiente las campanas sonaban a fiesta. La iglesia estaba llena de fieles. El párroco subió al púlpito y pronunció un discurso conmovedor, extrayendo de todos los presentes, incluido de él mismo, profusas lágrimas. Inmediatamente después ordenó la procesión. A la cabeza el párroco, detrás la estatua llevada a hombros en unas andas y por el antiguo camino difícil y tortuoso recitando el Santo Rosario se llegó a Roca Fiorita. Era ya el 4 de marzo. Carmelo Oquino, presente, hizo saber a todos que la estatua de la Virgen se había hecho por obra de la fe de los combatientes y que este título de honor nunca debía ser olvidado en el futuro y que nunca se debería olvidar que fue bendecida por el Papa Pío XII. Los fieles de Roca Fiorita la recibieron con entusiasmo indescriptible, llorando de alegría al ver la maravillosa estatua, seguros de la predilección y protección de María para ellos. Mientras tanto, José Manuli dijo a Carmelo que para reducir el sufrimiento de la guerra mundial y con el propósito que la guerra terminara pronto, tendría que llevar a la Virgen al Monte Calfa. Eso fue en el año 1944. Se discutió la propuesta de Manuli sobre la ubicación seleccionada para el nuevo santuario. Para esta opción se presentaba la dificultad de la falta de carretera de acceso. La elección del Monte Calfa prevalecía y fue nombrada una comisión. Se trabajó muy duro para dibujar un camino de herradura aceptable. El 29 de abril de 1945 se terminó la guerra. El 24 de mayo siguiente se consagra a María Auxiliadora de los Cristianos, un título que cumple con la ayuda de María. La Virgen sale con gran concurrencia de peregrinos de Roca Fiorita, Limina, Gallodoro, Mongiufi, Melia y Antillo a la cumbre del monte. La Virgen fue colocada en una meseta de roca que fue también el altar, en el que don Carmelo Oquino celebra la misa, la primera de muchas que celebraría más tarde. Así las montañas reciben el crisma de la santidad. Mientras tanto, Carmelo Oquino escribió a su hermano Alejandro en los Estados Unidos, instándole a recaudar dinero para la construcción del santuario, y Alejandro se ponía a trabajar aportando su valiosa contribución y haciendo una primer colecta entre los amigos y compañeros. Así pudo enviar las primeras 100.000 libras. El proyecto del santuario, ideado con buen gusto por Carmelo Oquino, fue aprobado por el vicario general de Mesina, Monseñor Rosario de Andrea, y con la contribución de las ofrendas de los fieles de Rocafiorita y algunos vecinos comenzaron la labor en 1950. El viernes 25 de agosto de 1950
se llevó la Madonna de la parroquia a la montaña. Hubo una inmensa multitud de peregrinos, se parte de Roca Fiorita en la mañana. El santuario fue bendecido más tarde e inaugurado por el arcipreste de Limina, don Felipe de Chino, delegado por el arzobispado de Messina y con la asistencia de su tío Carmelo Docchino, arcipreste de Roca Fiorita, y del sacerdote Giorgio Previti. Así el trabajo de los Occhino, que comenzó en la Feria de San Pedro en 1923 con la compra de la estatua, continuó con el propósito de hacer grandes cosas cuando se hicieran adultos y se les hizo realidad para los dos hermanos, Carmelo y Alejandro. El primo, don Felipe Oquino, que durante 34 años es arcipreste de Limina, donde desempeñó el ministerio pastoral con paciencia sacerdotal, dando testimonio de Cristo en las condiciones ambientales a menudo difíciles, con su característica sonrisa bondadosa y optimista, ha colaborado correctamente para hacer más completa e interesante desde el punto de vista espiritual la fiesta anual de Nuestra Señora, cada año con un potente sonido de trompetas en lo alto de las montañas, aporta la llamada al valle a una vida cristiana más coherentes. Pasaron algunos años. Carmelo Oquino, el pionero de la devoción a la Virgen de la Ayuda, el creador del santuario, que no murió en la guerra, a los 42 años abandonó la tierra para cumplir con su dama en el cielo, golpeado por un mal rebelde a todo tratamiento. En enero de 1953 fue ingresado en el Hospital Reina Margarita de Messina. El día 24 del mes, aproximadamente a media mañana, la señora Alfia, su esposa, que le asistía en la cabecera de enfermo, oyó el grito de su marido: Alfia, Alfia, ¿sabes a quién vi en esta sala? ¿A quién has visto? Vi a la Madre de la Ayuda y me dijo: no tengáis miedo, te llevaré conmigo. La señora, encantada, pensando que la señora curaría a su marido, no había entendido el significado del mensaje del cielo. Después de tener todo preparado para su funeral, con presencia en las banderas de Nuestra Señora de la Ayuda, de la Inmaculada y de la Dolorosa, además de la bandera de los combatientes, el 12 de febrero de 1953, Carmelo Quino entregó serenamente su alma a Dios. La Madonna, según su promesa, lo llevó consigo, y así fue el mayor milagro, que la curación del cuerpo, que siempre sería efímera, fugaz como nuestra vida humana. Dejó dos hijos, Santina y el Carmelo. Durante los 2 años, la administración municipal de Roca Fiorita logró llegar al santuario con la luz eléctrica. Desde entonces, una bombilla de luz muestra cada noche para los viajeros y pasajeros que circulan por los puentes de Santa Teresa y San Alejandro a la Virgen Estrella de nuestro viaje, que cuida de todos e invita a todos a acudir a ella para pedir ayuda. Los veteranos de la última guerra son siempre los primeros en la comisión de las actividades anuales y colaboran cada año con entusiasmo cada vez mayor. Alejandro Oquino, quien recogió la antorcha de su hermano, editó varios cortos, su cargo para dar color a los fioritanos
que residen en los Estados Unidos y una idea del santuario y de la profunda devoción del pueblo a Nuestra Señora de la Ayuda ha contribuido en gran medida con el fruto de su trabajo con las continuas colectas cuantiosas ofrecidas por la ciudad y sus amigos en los Estados Unidos. Los peregrinos aseguran haber recibido innumerables gracias, incluyendo infinidad de curaciones. El sargento mayor Carmelo Quino descansa allí, en el cementerio de su pequeña montaña con la vista al gran valle del Agro, pero la chispa que le inspiró se ha extendido un gran fuego de fe a Nuestra Señora de la Ayuda y cada año durante los últimos días de agosto suben a la montaña sagrada hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños a tributar el homenaje que se merece nuestra Santa y Dulce Madre Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de la Ayuda, de Roca Fiorita, ruega por nosotros.